¿por qué? Mes que en Chile se entra a clase, que hay gastos extraordinarios en uniforme, en zapatos para los niños, en matrícula, y luego el gasto julio, cotidiano normal de cualquier hogar. Pero marzo es el peor de marzo, porque después de vacaciones se viene con un gasto excesivo. Y luego julio, que era el invierno, un invierno muy duro, y donde también la cesantía seguía en aumento. Entonces, no fue asistencialismo, lo que buscamos fue apoyar a la familia, pero además apoyar a la economía, porque eso permitió que la gente consumiera y pudiera entonces, la economía moverse. Señora Presidenta, usted además dejó claro que está de acuerdo con las leyes del mercado, con las políticas de apertura, de libre empresa, de libres mercados, pero de manera responsable. Incluso Chile ha sido un país que ha sido tomado como referencia por los otros países que están negociando tratado de libre comercio, como es el caso de Perú, como es el caso de Colombia, en el punto específico de estas negociaciones con Estados Unidos. ¿Por qué son importantes los mercados? ¿Por qué es importante un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Mire, lo primero que yo quiero decir es que obviamente puede variar de un país a otro, pero en este caso creo que los casos que usted ha mencionado, como Colombia o Perú, son similares. ¿En qué sentido? Chile era un país que teníamos 12 millones de habitantes cuando recuperamos la democracia, hoy día más de 16 millones. No somos países que podamos suponer que el desarrollo lo vamos a dar dependiendo solamente del mercado interno, y era entonces la posibilidad en un mundo tan globalizado de abrirse a otros mercados y por ende generar mayores posibilidades de negocio, generar empleo y generar riqueza al país, es algo esencial. Y por lo tanto nosotros nos abrimos a una red enorme de tratados de libre comercio que la verdad se ha dicho que significa. Significa que uno puede colocar sus productos en otros países con aranceles cero, y por lo tanto ser muy beneficioso para la economía del propio país. Por supuesto que con cada país se acuerdan las alternativas que son convenientes para cada país, pero además cuando uno genera una red, significa que si en algún sector en un país no le fue tan bien porque era competencia, en otro sí porque es complementario. Con Estados Unidos nosotros firmamos un acuerdo hace varios años, y la verdad que ha sido muy beneficioso además para ambos países, ¿no? Porque el intercambio comercial ha sido realmente importante. Y en Chile permitió, entre otras cosas, lo que estábamos hablando, tener recursos para salir de la pobreza, para modernizar el país, para hacer más cohesión social, para enfrentar los dilemas. Entonces, yo diría, efectivamente, en los primeros tratados hubo prejuicio, hubo duda en Chile. Bueno, y hay sectores golpeados, sin ninguna duda. Sin duda, pero cuando uno arma un conjunto de tratados con distintos países, sectores, o sea, hay sectores que eran golpeados pero sin tratado. Las textiles es muy difícil que puedan competir con los textiles de China, la verdad, aunque no hubiera tratado de libre comercio. Por lo tanto, más bien uno lo que tiene que hacer en otras áreas es rediversificar, reconvertir productivamente en áreas que ya no son competitivas a nivel mundial, con o sin tratado, ¿no? Y en el caso de los tratados, yo quiero decirle a Chile, el de la Unión Europea, bueno, con Colombia firmamos en mi gobierno, la verdad es que han sido beneficiosos, y creo que es una oportunidad que también tiene que ser vista por otros países. Precisamente hace pocos días en una entrevista aquí con el presidente Álvaro Uribe, él citaba lo siguiente: Chile es un país que quizás se acueste o se duerma con temor a un temblor, pero nunca que le cierren un mercado, porque lo tiene tan diversificado, tiene tantos mercados abiertos que no es un temor, están absolutamente tranquilos. ¿Es eso cierto? Bueno, es cierto, lo que no quiere decir es que uno no sea afectado por lo que le pasa a esos mercados. O sea, nosotros efectivamente tuvimos un impacto importante en mercados, en demandas que disminuyeron fuertemente producto de la crisis. Pero es cierto también que tenemos una enorme cantidad de mercados que nos permite, y como la crisis no afectó de igual manera a todos los países, que nos ha permitido irnos recuperando a una velocidad bastante mayor que otros países. ¿Qué piensa de la tendencia de algunos países de la región en estatizar y en precisamente atacar la libertad de empresa y la libertad de mercado? Mire, yo personalmente creo que para el desarrollo de los países es esencial una alianza muy fuerte público-privada, y que el Estado tiene que jugar un rol sin discusión. Tiene que tener un rol normativo, un rol regulador, y en algunas cosas y en algunas áreas proveedor de servicios. Pero hay muchas áreas que el sector privado puede proveer muy bien, y lo que importa es que el Estado haga lo que el mercado no puede hacer. Y lo que el mercado no puede hacer es asegurar equidad, asegurar cohesión social. No es tarea del mercado eso, pero sí es tarea del Estado. Y por lo tanto, ambos son esenciales. A mí me parece que cuando uno tiene un sector privado activo, ¿no es verdad?, dinámico, y un Estado fuerte y dinámico también, y mercados abiertos y transparentes,
y un Estado que regula, pero que vincula bien la necesidad del sector privado con el interés público. La verdad que esa es la mejor combinación, y Chile puede demostrar esos resultados, porque hemos logrado bajar la pobreza fuertemente, hemos logrado... ¿Del 30% al 13%? Del 39%, casi 40%, el 90% al 13% del 2006, pero la extrema pobreza, que era 20%, al 3%, es decir, ha sido esfuerzos sustantivos que han continuado hasta el 2010, ahora tenemos una nueva medición, y por lo tanto sabremos lo que pasó. Obviamente que el terremoto va a tener algún efecto intermedio, pero yo quiero decir es que hemos tenido logros concretos que se pueden mostrar, que haciendo ese tipo de modelos de desarrollo el país puede surgir, puede desarrollarse, pero siempre tiene que haber un Estado que garantice que la prosperidad no sea solo para unos pocos, sino para la mayoría. Pero también es un error declararle la guerra al sector privado. No, de ninguna manera. Y yo le diría a nuestro país, el mundo político al cual yo represento, sin duda que hizo un giro muy importante, en el sentido de, claro, tener una posición clara sobre cuáles son los límites, y creemos que tiene que haber mercados, pero abiertos, transparentes, que respeten una cantidad de regulaciones, pero que el sector privado es esencial, y que ahí el sector público y el sector privado tienen que hacer una alianza y que se generen las sinergias para dar todos los bienes y servicios que nuestras poblaciones necesitan. Señora expresidenta Michelle Bachelet, paso al tema de las relaciones internacionales. Usted logró unas excelentes relaciones con Estados Unidos. El presidente Barack Obama incluso dijo que usted era una de las mandatarias más dinámicas, no solamente del hemisferio, sino también del mundo entero. Pero al mismo tiempo usted volvió a acercar lazos con Cuba, volvió a visitar la isla después de muchísimos años en que Chile no lo hacía, creo que desde el presidente Allende, de una visita de un mandatario al régimen de los Castro. ¿Cómo se puede ser amigo de los dos, y sobre todo en este momento de tanta tensión política en la región? Mire, yo personalmente creo en política nacional y en política internacional, que es fundamental mantener siempre las instancias de diálogo, ¿no es verdad? Los puentes, ¿no? Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con determinadas circunstancias, pero lo que jamás deben cerrarse son los puentes y la relación. Y en ese sentido, creo que incluso uno puede jugar un rol muy importante como puente también, a veces entre estados que no tienen vinculación, que no tienen relación, y que puede ser beneficioso para ambos. Yo creo fuertemente en eso, y lo hice siempre, y lo hice como presidenta de UNASUR, cuando Bolivia está viviendo una crisis muy importante, pues yo cité rápidamente y tuvimos la reunión de la moneda, fui a Bolivia, me entrevisté privadamente, claro, con los dirigentes también de la oposición, y en conocimiento sin duda del presidente Evo Morales, y miramos cómo generábamos las mejores condiciones para, en un clima que estaba muy crispado, ¿no? Y que por lo tanto, cuando los climas son muy tensionantes y crispados, es difícil a veces avanzar, pudiéramos ayudar desde UNASUR a generar las condiciones para poner, yo diría, a los sectores juntos, conversar, discutir y encontrar una manera de resolver. Esa es la manera que yo creo que yo mejor puedo aportar desde distintos ámbitos, a ser capaces de, entendiendo los intereses de cada lado, mirar cómo buscamos las condiciones básicas de acuerdo posible. Usted ha dado muestras de como esa tarea de reconciliación desde lo público, pero también desde lo privado, porque en lo privado usted fue víctima de una de las peores dictaduras del Cono Sur. Su padre murió víctima de la dictadura de Pinochet, y bueno, ha sido muy enfática en llamar a la reconciliación y no al odio. ¿Usted qué le diría en ese momento, por ejemplo, a las madres de blanco, a estas mujeres, a las señoras que están defendiendo a sus hijos, a sus esposos que están en ese momento presos en las cárceles cubanas por pensar distinto a lo que pretendería el régimen de los Castro?